Buenas tardes a todos, bienvenidos a la nueva jornada semipresencial que se va a realizar esta tarde de miércoles desde el Salón de Actos de la Oficina Comarcal del Noroeste, donde nos va a ilustrar sobre el tema de la trufa del noroeste, los resultados que se están obteniendo en el Centro de Demostración Agraria de La Noguera. El gen de la innovación tan presente en la personalidad de los murcianos nos lleva a la búsqueda, nos ha llevado siempre a la búsqueda continua de cultivos alternativos para las zonas desfavorecidas. Y en 2013, aprovechando el boom del creciente uso de la trufa negra en la cocina y su precio en el mercado, se toma la iniciativa y comienza un ensayo de cultivo de trufa negra en la zona del noroeste. No sin antes tener en cuenta las necesidades climáticas del cultivo, pues requieren suelos pobres y poco rentables desde el punto de vista agrícola. Esto hace aparecer una serie de expectativas que nos lleva a que después de 7 años de investigación y 3 campañas de recolección, los expertos nos confirman, en este caso el ponente es uno de ellos, nuestro compañero Pedro José Guirao López, que es el director de la Oficina Comarcal del Noroeste, desde donde se está grabando esta ponencia, y además es el director técnico del Centro de Demostración de las Nogueras de Caravaca. Por lo que podemos decir, ellos nos han influenciado para decir que se adapta a las condiciones de la agricultura del campo de Caravaca, de la Cruz, y en general a las zonas altas de las comarcas del noroeste y el altiplano, por lo que podemos decir que este cultivo, la trufa negra, puede ser una alternativa productiva para cultivos secos de la zona alta, pobre y caliza de dichas comarcas, del noroeste y del altiplano, que se adapta bien a las encinas, tejidos micorrizados, con perspectiva a un futuro desarrollo de dicha actividad que suponga una ampliación de la renta de los productores de la zona, con nuevas posibilidades de ampliación en la renta de estos productores, como decía, y posibilidades de desarrollo a zonas despobladas de la región, así como establecer sinergias con el agroturismo, que es otro factor, otro aspecto a potenciar en estas zonas. La trufa negra es un hongo que se desarrolla en asociación con diferentes especies arbóreas, especialmente con las del género Quercus, como ya he comentado, la encina, el quejigo, la coscoja, incluso con el roble y el avellano también se ha experimentado plantas todas ellas microrrizadas con el micelium de la trufa negra. Según nos consta, la campaña del año pasado fue considerada como normal, pues se llevaron a cabo 11 recolecciones de trufa negra, todas con un resultado positivo y separadas entre sí una media de 9 días, con una producción por hectárea que alcanza unos 20 kilos en la parcela experimental. Y teniendo en cuenta todo esto, además del precio del mercado, que suele rondar entre unos 500 y 1.000 euros por kilo, podría revertir el despoblamiento de estas zonas rurales, de las zonas de montaña, con la diversificación de actividades económicas en torno a la trufa, ya sea de forma directa, como con el micoturismo, agroturismo en general, gastronomía, restauración, etc., como indirectamente supermercados, tiendas, turismo deportivo, además de los ingresos directos derivados de la productividad del propio cultivo. Sin nada más y deseándoles que tengan un aprovechamiento fructífero con esta jornada, les dejo con mi compañero Pedro José Guirao López, director, como ya he dicho, de la Oficina Comarcal de Caravaca de la Cruz. No quiero despedirme sin antes recordarles, sobre todo para los asistentes en online, que durante la ponencia se mantendrán silenciados todos los micrófonos. Además, durante la misma, ustedes no podrán ser
visto en ningún momento, ni se procederá a la conexión de su cámara web. Solo estarán habilitadas las cámaras del ponente y del moderador. En el momento de ruegos y preguntas, el ponente atenderá todas aquellas que sea posible en el tiempo establecido. Para ello podrá formular sus preguntas de dos formas distintas, o bien a través de la herramienta de preguntas. Con esta herramienta se podrán formular por escrito esas dudas que vayan surgiendo y a través de levantar la mano. Con esta herramienta se tomará el turno para activar el micrófono y pueda realizar la pregunta de forma en directo. En el caso de no tener tiempo suficiente para dar respuesta a todas las preguntas formuladas por escrito, se procederá por parte de la Consejería a conectar con usted a través del correo electrónico facilitado de suscripción. Recuerdo, esta webinar está siendo grabada desde el Salón de Actos de la Oficina Comarcal de Caravaca de la Cruz y para posteriormente poderla subir a nuestro canal de YouTube. La dirección de este canal es www.sft.es. Gracias por su asistencia y buenas tardes. Pedro, adelante cuando pueda. Perdón, que no se oía el micrófono. Gracias, Irene, y buenas tardes a los que estéis aquí en la sala y a los que nos siguen online. Y vamos a pasar a realizar lo que nos gusta y es nuestro cometido, es transferir los datos que ensayamos y que experimentamos y que luego pues se los debemos pasar al sector agrario. En principio, esto lo estamos experimentando concretamente en la producción de trufa. El cultivo de quercus para la producción de trufa lo estamos haciendo desde el Centro de Demostración Agraria de las Nogueras, y en él participamos tanto el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica como el Servicio de Coordinación de OCAS de nuestra consejería. Tanto en este ensayo y sobre todo más en otros, participa la Cooperativa de Frutas Caravaca y Vivero La Parecida de Cejín para hacer pues labores y trabajos, es decir, colaboran para el mantenimiento de las distintas parcelas experimentales. Y pues aparte de mí, y aquí nos acompaña, estamos haciendo todo esto, Cristina Monreal Revuelta, la compañera Cristina, que hoy hemos estado acabando de hacer la presentación, y Santos Picón García, que vendrá por ahí luego, que es, pues aparte de un buen micólogo, es un forofo de la trufa negra y además el que proporciona pues los perros para hacer la búsqueda y la recolección de la trufa. El ensayo lo llevamos a cabo con encinas y quejigos dispuestos a un marco de 7 por 3,5. Empezamos con un sistema de goteo, por lo que decía Manolo, un sistema de goteo con algún gotero, pero posteriormente al tercer año le pasamos a una microaspersión para simular mejor esa lluvia, esa agua que necesita, porque si no ya, como veréis después en secano, las producciones son mínimas o inexistentes. El terreno con el que contamos es pobretón, ahí lo veis, es un terreno pedregoso con poco fondo, pero por el contrario pues tenemos un agua de la manantial de las Tosquillas que está bien, que es un agua de buena calidad. Con el terreno no conseguimos producciones de otras determinadas especies máximas, topes, pero bueno, sí para los requerimientos de las encinas y los robles va muy bien. Entonces quisimos probar varias cosas, de forma que al agricultor le diésemos ya las cosas claras, es decir, con qué viveros micorrizaban mejor y por tanto con cuál tenía más garantías de producir mejores cantidades de trufa. Por un lado, y aquí contamos con un vivero de Sarrión, de Teruel, con otro del Toro de Castellón y uno de nuestra comunidad de Moratalla.
El de Sarrión nos proporcionó encinas y quejigos. Quejigos es el roble de secano. El de Toro solo tenía encinas y el de Moratalla solo quejigos. Pero al final tenemos de todos encinas y quejigos, y ya os digo, de 3 viveros diferentes. Y una parte de ese ensayo está en secano, dejamos unas filas en secano y otras en riego, para ver la influencia de una forma de cultivar y de otra. Aparte de eso, bueno, este es el croquis para que veáis la distribución, y veis que las últimas 6 filas, estas con tonos rojos, en este sentido, están en secano, y están en secano tanto en un vivero que es el color verdoso, que es el de Sarrión, otro el amarillo, que es el del Toro, y otro en azulitos, que es del de Moratalla. Se dispusieron además filas pareadas de encinas, otras de encinas mezcladas con quejigos y otras de quejigos solos, para ver si había pues cualquier tipo de influencia. Y aparte, como sabíamos ya por experiencia que la realización de nidos truferos, que después explicaremos cómo se hace, pues a varias filas de esas, a unas las dejamos en regadío solo y a otras les hicimos nidos. Y les hicimos nidos en distintas épocas, en distintos años. Esos nidos, normalmente, y ya lo veréis después, que los volvemos a hacer, es decir, renidificamos cada 3 años para renovar el efecto, aunque no sea en el mismo sitio, renovar el efecto ese de introducir pues un sustrato y unas esporas de trufa que mejoren o sigan intentando pues, forzar un poquito más la producción de este hongo. Por último, en agosto pasado quisimos hacer otra variable, porque nos decían, es que con más cantidades de agua tal se produce más. Bueno, pues para eso lo que hicimos es las filas impares, la 1, la 3, la 5, 7, 9 y 11, les metimos o las regamos el doble de tiempo, es decir, o casi el doble. Como empezamos el año pasado en agosto, lo del año pasado no llega a ser el doble, pero bueno, lo regamos con más cantidad. Y las filas pares, que como veis también, la 2, la 4 y la 6, coinciden con todos los viveros, lo vamos haciendo con menos cantidad de agua, es decir, las impares las regamos cada 10, 12 días, 11, 12 días, y las pares cada 20, 25 días, el doble. Los nidos truferos, que nos mejoran bastante la producción de trufa, los hacemos o bien mecánicamente, con una barrena de este tipo, cuando tenemos más cantidad para hacer, y eso ocurrió en el año 21, como pone ahí, o simplemente con el ahollador de mano, que sirve para hacer pues, los agujeros también de las cercas y tal, que es un tipo de broca similar a este, de unos 20 centímetros, y que profundizamos en torno a 25-30, y en la zona de goteo de las encinas o los quejigos. Es decir, si el árbol es más pequeño, tiene una vegetación más pequeña, y los hacemos más cerca del tronco, en la parte de la periferia del árbol. Si el árbol crece, la periferia de sus ramas es más ancho, y nosotros hacemos los nidos más en lo que es la zona externa de la periferia del árbol. Y los hacemos cada año en un sentido diferente, es decir, si los hacemos en forma de cruz, en el sentido en que van las líneas de goteo, al año siguiente lo hacemos en forma de aspa. Normalmente hacemos 4 nidos por árbol. Si los árboles fueran bastante mayores, pues se podían pensar en hacer 6, incluso 8 nidos, siguiendo estos parámetros que estamos diciendo. Estos son los 4 nidos hechos a un árbol pequeñito, en este caso es demasiado pequeño, pero bueno, para que lo veáis, porque así se ven mejor los nidos. A todo alrededor utilizamos un sustrato de este tipo, en algún caso lleva incorporado ya alguna espora, pero para asegurarnos utilizamos también trufa que se nos ha quedado, trufa
congelada que hemos dejado de otros años, o trufa rallada y seca porque se ha secado también de trufas de segunda o que no sean, o que tenían algún problema para la venta y tal, y entonces se utiliza parte de una pequeña parte de trufa de esta rallada o congelada, el sustrato y alrededor de un 10, 15, 20% del terreno mismo cribado, que se mezcla todo, y de esa mezcla se echa en torno a un par de litros de esa mezcla por cada hoyo. Aquí veis ya dentro de los hoyos, veis el sustrato negro con la mezcla esa. Pues ya después se procede a tapar los hoyos, y ya al año siguiente, porque el primer año es difícil que produzca ese nido trufero, pero al año siguiente, el segundo año es cuando se maximizan, ya veremos, la producción de trufa en los hoyos. Y por ejemplo, aquí tenéis una trufa que al salir en los hoyos sale menos deformada, sale más uniforme, es una trufa más de primera porque no encuentra piedras ni el terreno no la deforma tampoco. Aquí veis un nido o unos nidos hechos en este caso a un quejigo de más edad. Antes habíamos visto uno pequeñito. Se hace igual, como digo, pero se hacen igual, pero un poco más hacia afuera si el árbol es más grande. Y aquí al lado lo que tenéis es un poco la incidencia de la edad del nido en la producción de trufa. Los nidos normalmente se hacen hacia final de marzo, abril. Claro, y de abril a cuando empieza la campaña de la trufa, que es en diciembre, porque la campaña de la trufa es entre diciembre y marzo. De abril a diciembre no le ha dado tiempo todavía a colonizar ni a reiniciar ahí lo que son los primordios de la trufa y tal, que lo suele hacer al año siguiente. Por eso la incidencia en ese primer año de la producción de trufa, es decir, sería menos de un año, lo que es el 1, es mínima. Sin embargo, es máxima al segundo año. La producción de trufa es máxima al segundo año. Perdona, pero el motivo de hacer eso es porque cuando va llegando la raíz ahí, digamos, el afilamiento de la raíz. Si te parece, Manolo, ¿lo hacemos las preguntas al final? Sí, vamos a hacer las preguntas al final para que los que nos siguen online sigan la charla entera. Pero acuérdate de decírmelo después. Ya os digo que al tercer año baja y al cuarto año ya está bajando mucho. De esta forma, nosotros renidificamos, pensamos que es así, hacerlo cada 3 años, algunos incluso, como dicen que cuanto más azúcar más dulce, hacen cada 2 años los nidos. Nosotros pensamos que al hacer el tercer año, estamos pasando ya del máximo del segundo año, y como todavía se coge parte del tercer año y parte del primero, digamos que uniformamos un poco lo que es la producción de trufa. Pero bueno, ya os digo que cada uno ahí tiene sus técnicas y su forma de actuar. En el cultivo de estas encinas y quejigos, al ser, como sabéis, especies forestales, nosotros no hacemos gran cosa. Abonado no echamos ninguno, es decir, lo que echamos es agua sola. Los riegos es agua sola. Tratamiento fitosanitario no hacemos tampoco ninguno. Ya veremos que hay alguna plaguita, pero que no nos afecta para nada. Porque al final, con sus enemigos naturales se equilibran. El control de malas hierbas o de adventicias, algún año, y ya hace más de 3, hemos llegado a aplicar algún herbicida en la línea, porque se labra la calle, en la línea donde están los árboles, hemos llegado a aplicar algún herbicida como el glifosato una vez al año, pero ahora ya que la poca hierba que hay no compite con las plantas porque son más grandes, ya en todo caso hacemos un desbrozado con la desbrozadora de esa zona que no se labra y no hay mayor problema. Es decir, que ahora ya hace 3 años sería un cultivo ecológico.
Y la poda que hacemos es una poda mínima, como mucho. Si alguna encina o algún quejigo tiene el interior algo sombreado, le quitamos alguna rama de adentro para que entre un poquito más el aire, y sobre todo levantamos la parte baja de los árboles, no mucho, pero bueno, aquí lo veis, de forma que el perro pueda llegar a la base del árbol y el que acompaña al perro pues pueda escarbar y sacar la trufa sin estar rozando mucho con las ramas y las hojas que por otra parte pinchan. En cuanto a plagas, a lo mejor vemos alguna, y esta que veis aquí es la clitra, es una plaga que ataca al pistacho y ataca a muchas otras plantas. Son estos escarabajitos rosas, son mariquitas alargadas, pero las vemos en el pistacho, se presentan de forma puntual, en este caso están ahora, pero al cabo de algunas semanas dejan de estar y no las tratamos y no pasa nada, como también lo hacemos ya en el pistacho. Tampoco lo tratamos en pistacho, sí lo teníamos que hacer en pistachos jóvenes, porque entonces la acción del comezón en la poca vegetación que había era fuerte, pero ahora ya no. Y además en encinas y quejigos aparecen las típicas agallas que habéis visto por ahí, las típicas bolitas estas que le salen, pero también está equilibrado, tiene 4 bolitas de ahí toda la plantación. Y no, en fin, que no hacemos tratamientos fitosanitarios ni de insecticidas ni fungicidas. Y el riego, aquí es una foto para que veáis cómo moja el agua de hace varios años. Pues es por microaspersores, uno por árbol, que ahora ya no están al lado del árbol. Hace ya 3 o 4 años que están entre árbol y árbol, de forma que al estar en la parte central, pues riega desde el tronco de uno al tronco de otro, y además estorba menos el árbol para que pase a la otra parte. Es decir, ahora ya no está así. Como os he explicado, ya lo veremos, lo hemos visto inicialmente, damos 2 tratamientos de riego y ya está empezando a influir algo pues ese factor riego. Aquí tenéis, estos son los riegos aplicados el año anterior, que fueron comunes hasta el mes de agosto. A partir del 12 de agosto fue cuando se incrementó, donde este es el de menor riego, el que se riega cada 20-25 días. Y el agua aplicada, aquí la tenéis, va en función entre la calculada por nosotros teórica, que fueron unos 1.200 metros cúbicos, a la que nos cuenta el caudalímetro que tenemos allí en la finca, que son 1.400, es decir, alrededor de 1.200-1.400. El año pasado en la primavera llovió mucho y cuando hay lluvias pues no damos riegos, pero a partir de mayo, que fueron las últimas lluvias, del 2 al 5 de mayo, ya nos pasamos un mes para empezar los riegos y al final dimos, pues eso, en total del año fueron 10 riegos, otros años hemos dado menos. Y porque, en fin, las lluvias no solo se concentraron en la primavera, sino que han estado distribuidas a lo largo del año. 1.400 metros cúbicos para los que, bueno, si un frutal se utiliza en alrededor de 4.500, 5.000 metros cúbicos, pues 1.400, pues ya veis que es la tercera parte o la cuarta parte del agua que se aplica en un frutal. Aquí veis que tenemos unas sondas que nos indican a distintas profundidades, nos indican cuando el agua que echamos es suficiente, llega por lo menos a los 30 o 30 y tantos centímetros, o si no ha llegado nos lo dicen también. Y además hay un caudalímetro que es el que nos mide el agua que sale en el ramal, y por tanto sabemos el agua que se riega. Y este es el cuadrante del control de riegos de la parte que se riega, de la mitad que se riega cada 10-12 días, que ahí echamos entre 1.800 o 2.300, vamos, alrededor de los 2.000 metros cúbicos o 2.300.
Y ya os digo que el incremento fue de agosto en adelante. Bueno, pues cuando llega la época de recolección, que es de diciembre, como he dicho, a marzo, nos vamos pasando pues cada 8, 10, 11 días, según cómo se vea la recolección anterior, y vamos con uno de los dos perros, este Sam, y nada, se suelta, el perro empieza a marcar y vamos sacando pues las trufas. Unas están más superficiales, como la que veis aquí, otras están más profundas, y volvemos a rellenar el hoyo. En algunos casos, cuando el hoyo coincide con encinas que tienen nidos, llevamos un puñado de sustrato también, rellenamos tal y aprovechamos que ya que está el hoyo hecho para sacar una trufa, echamos ahí un puñado de sustrato enriquecido con unas pocas esporas. Y aquí esto es uno de los, bueno, cada trufa que sacamos, habéis visto que hay una cuchara ahí, que es un peso, la pesamos individualmente y se la apuntamos a la encina o al roble, a la encina o el quejigo de la que procede, y así sabemos si es de secano, que no sacamos, de regadío con nidos, de regadío con más agua, de regadío con menos agua, o de dónde procede, para luego hacer los cálculos. Y los cálculos se reflejan en hojas de este tipo, que estos son 3 recolecciones, pero este año han sido 15, luego tenemos 15 hojas de estas, que al final se suman los datos, pero en este caso es para las columnas pares, es decir, para la zona de menor riego, y en este caso con los 3 viveros, que son el de azul, el amarillo y el verde, para los mismos 3 viveros, pero de la zona que se riega más. Pero aquí lo veréis mejor, porque aquí está el resumen. Entonces ahí tenéis los 3 viveros, el de Moratalla, el de Toro de Castellón y el de Sarrión de Teruel. Y la columna central esta en este caso ha sido la de más riego. Y bueno, en los dos casos, tanto en la de más riego como en la de menos riego, veréis que este año se ha desplomado, se ha venido abajo la producción de trufa en la planta procedente del vivero de Moratalla. Entonces ya veis que la producción, por supuesto, en secano ha sido cero. En secano es cero en todos los en la planta procedente de los 3 viveros. Es decir, el secano no produce porque la planta no venga mejor o peor micorrizada, es porque es un hongo y necesita agua y no se desarrollan los primordios. La trufa pequeñita no llega a madurar y a hacerse grande para llegar a recolectarse en su periodo de recolección, en su época. En otros sitios de secano, como en el interior de Castellón, zonas del Maestrazgo y tal, que se pegan muchas tormentas de verano, pues a lo mejor sin riego sí sacan trufas porque llevan una pluviometría más regular, pero en nuestros secanos no podemos sacar trufas, y eso es una de las conclusiones. No podemos aconsejar a nadie que si no tiene una pequeña dotación de agua ponga trufa, porque está perdiendo dinero. Ya veis que las producciones en el vivero de Toro es la misma en este caso, si se ha regado este año más o menos, 24,3 y 23,9, que es 24, pues son 24 kilos por hectárea. En Sarrión hay una pequeña diferencia, que son 29,8 frente a 25,3, 4 creo que tampoco es muy significativo. Esto nos quiere decir, y ya lo veremos el año que viene, que la trufa ya está formada en el mes de agosto, cuando nosotros hemos incrementado los riegos. Entonces nos incrementa poco, puede ser que algún calibre tal, nos incrementa poco esa cantidad de trufa recolectada. Como ahora mismo ya estamos regando más en la misma zona, ahora este año sí que hemos pillado lo que es la formación de la trufa, lo que es la
la formación de esos primordios iniciales de trufa que seguirán para adelante. Seguramente para el año que viene sí que podremos transferir, o lo hará Cristina si transfiere el año que viene, los resultados que seguramente veremos que la acción del riego es mayor en la primera parte, pero bueno, ya lo veremos después. De tal forma que puede ser que solo tengamos que regar más, a lo mejor en primavera o inicio de verano, y posteriormente regar igual. Porque se trata de al final ir a la mayor producción con la menor, los menores inputs y los menores gastos de agua y tiempo. Siguiendo con, bueno, aparte del pesaje individual de las trufas y anotar a de qué planta procede y de qué tratamientos es secano, no, ya digo que no, regadío con nidos, regadío sin nidos, o si es quejigo, si es encina, tal, pues al final se hace un pesaje también en cada recolección para ver que la suma de esas pesajes individuales coinciden. En este caso, pues una recolección de más de 1,5 kg, uno de los días de 1.662 gramos. Aquí, aparte de los datos del año pasado, que son los que hemos visto antes, están los datos acumulados de los 5 últimos años en que hemos tenido alguna trufa. La plantación se hizo en febrero de 2014, tiene ahora 9 años y empezó a producir en la campaña 18-19, con unas producciones pequeñitas. Bueno, en secano, a lo largo de los años ya lo veis, Moratalla, secano 0, el Toro, secano 0 todos los años. Y sí le hemos cogido al de Sarrión 2 trufas en el 19-20, que equivalen por hectárea a eso, y alguna trufa más en el 21-22, pero en total el secano solo en uno de los 3 viveros, 1,5 kg, 1,5 kg acumulado en todos estos 5 años. Es decir, que es lo que hay, y nosotros tenemos que transferir, no podemos engañar a nadie y tenemos que decir lo que es y lo que sacamos. En regadío ya pues se va incrementando a lo largo de los años. La producción acumulada en este vivero, que suele ser el que la planta de este vivero menos ha producido, son 10 kilos y pico. En el de Castellón han sido 25 kilos, 24,9, y en el de Sarrión han sido 58. Esta diferencia no es porque esté mejor o peor micorrizada. Como hemos comentado antes, el vivero de Toro solo son encinas, y las encinas los quejigos empiezan a producir antes, pero ya veréis después en los gráficos como las encinas van subiendo y llegará un momento que le echarán delante a los quejigos, pero en este caso todavía no se ha hecho, y el vivero de Sarrión, que tiene encinas y quejigos, tiene una producción de regadío el doble, pero por la acción de que los quejigos entran antes a producir que las encinas. Ya veréis después los gráficos. Porque veis que en los nidos es similar, 92 y 99, es decir, producciones acumuladas ya entre 90 y 100 kilos de trufa en los 5 años últimos, es decir, que en los 9 años de vida de la plantación ahora llevamos eso. Y aquí veis los gráficos que reflejan, que una imagen vale más que 1000 palabras, lo de las producciones en regadío sin nido de los 3 viveros. El primer grupo es Moratalla, el segundo Toro y el tercero Sarrión. Regadíos sin nidos, que aquí se ve que el de Sarrión tiene más producción. Bueno, el de Moratalla es que está corto en los 2 sitios, por lo que digo, es la mejor micorrización, parece que es el que está mejor en los 2 últimos, se ha hecho mejor en los 2 últimos. Y en el de Sarrión, además, se da que la acumulada es más alta y, en fin, que ahí, por la influencia de los quejigos, la influencia de la mayor producción en los años iniciales de los quejigos, pues es mayor. En los regadíos con nidos se da menos y están más iguales, están más parecidos, están
tanto el vivero de Toro como el de Sarrión en los distintos años. Ahí los veis, están más parecidos. Y en esta gráfica lo que quería mostrar, aquí tenéis a la izquierda un quejigo y a la derecha una encina, es, mirad, en secano, tanto si es encina como quejigos, a lo largo de los años, nada. Producción, esos son gramos, esos son los gramos que se han sacado, 104 y 20. Es decir, que ni las encinas ni los quejigos producen en secano. Y en regadío, pues aquí veis que, pero están separados encinas y quejigos. Si vosotros veis, la encina incluso el año primero no produce y ya empieza a producir el quejigo. Seguimos y al año siguiente veis cómo va subiendo la producción de encina, 253, 900, 1800, 4000, 7000. Mientras que el quejigo pues va subiendo igual, pero siempre por encima. Pero ya veis que que aquí ya están muy similares. En este año último ya son 4200 frente a 5200. Y de hecho, aquí que está en porcentaje se ve la proporción, el porcentaje de producción de encina con relación a quejigo es nulo el primer año, es decir, empieza a producir antes el quejigo, empieza a ser al siguiente el 18%, el 23%, el 41%, el año hace 2 años, 81% este año último, lo que quiere decir que para el año que viene seguramente se igualarán o superarán las encinas a los quejigos. Ya tenemos que ver si los años siguientes siguen esa misma evolución. Por eso, por esta razón, es lo que decía antes, que entre esos dos viveros existe esa diferencia. Es porque uno aporta encinas y quejigos y el otro aporta quejigos solo. ¿Vale? Esto está en porcentajes y aquí está en fracciones, pero es lo mismo. Se ve que la fracción más pequeña, aquí empieza en un sexto, un cuarto, va bajando la fracción. Y ya os digo, estimamos que para el año siguiente, para la cosecha 23-24, se igualarán la producción de las encinas y los quejigos. Aquí lo veis, las azules son las encinas y los naranjas son los quejigos. Y veis que, claro, que las azules van subiendo de forma más acusada. Es una curva más acusada, mientras que los quejigos están más igualados y de hecho acabarán en la acumulada. Esto es que la acumulada es que al final, claro, como se suman varias producciones más grandes de los quejigos, pues la acumulada es mayor. Pero ya veis que la proporción de la producción de encina con quejigos va subiendo. El 100% sería la línea de arriba. Y mirad, cada año sube del 20 al 30, al 40, ya estamos en el 80, y al año que viene seguramente superará el 100%, es decir, que las encinas igualarán o superarán a los quejigos, pero eso ya os lo comunicaremos al año que viene. Ya veis que en algunos casos se producen trufas de muy buen peso, 400 y pico gramos. Esas, Pepe, da gusto encontrárselas, ¿no? y aquí, siempre con la misma escala, os voy a mostrar pues, lo que se produce en secano. En secano ya veis que no sube de abajo. Pero también, como una imagen vale más que mil palabras, y tenéis el Moratalla, el vivero Moratalla está en azul, en naranja el de Toro y en gris el de Sarrión. Ya en regadío sin nidos. Buenas tardes, Santo. En regadío sin nidos ya veis cómo evoluciona desde hace 5 años hasta ahora. Y como veis, el de Sarrión en regadío sin nidos, solo agua sola, está siempre un poco por encima, pero por la misma razón que os apuntaba, no porque micorrice mejor o peor, sino porque aporta encinas y quejigos. Y como los quejigos producen más en los primeros años, pues esa suma va aumentando. Va aumentando
mucho el de toro, pero en la acumulada, puesto que ya os digo que los quejigos producen más que las encinas los primeros años, pues ahí está. Esto es solo regadío sin nidos. Pasamos ahora a regadío con nidos. En regadío con nidos la cosa está ya más igualada y pronto puede ser que cambie la tendencia. El color azul vuelve a ser el vivero, la planta procedente del vivero de Moratalla, y las cantidades que se recolectan son más bien bajas, ya os digo, ahí está, este año incluso se ha venido más abajo. El de toro ya veis que va subiendo, y en este caso la producción acumulada, incluso algún año, el 2021, superó al de Sarrión. Y la producción acumulada, pues ya veis que está muy pareja, es decir, que esos dos viveros micorrizan muy bien. Y bueno, vamos a ver las conclusiones, que ya hemos dicho algunas, pero nos vamos a extender un poco en ellas. Por un lado, la excelente micorrización de los dos viveros que decíamos, el de Toro de Castellón y el de Sarrión, de Teruel. La segunda, que en los 5 primeros años, pues los quejigos producen más que las encinas, bastante más. Pero está claro que se igualarán o serán superados por estas al 6.º año, porque ya no lo están diciendo los gráficos y los datos. En secano, pues la producción de las dos especies y para los 3 viveros es prácticamente nula. Han salido ahí 3 o 4 trufas mal. Y por tanto, para nada aconsejamos la plantación de secano en nuestra zona. Por eso, Manolo, el secano puro y duro no tiene futuro en nuestra zona, La influencia de los nidos en la producción ya hemos visto que es alta, que tiene una influencia importante, y sobre todo es máxima para el 2.º año. Eso ya lo tenemos claro, Santos, hace tiempo, La producción al 2.º año de hacer el nido es cuando ese nido produce más. Al 3.º baja y al 4.º ya se queda en casi nada. Pero entre que baja en el 3.º y todavía hace un poco en el 1.º, nosotros lo hacemos cada 3 años, porque así, digamos, que el 2.º maximiza y el 3.º, cuando lo hacemos, ya digamos que estamos otra vez manteniendo como unos niveles de producción uniformes. Y bueno, la influencia del aumento de la dotación del riego después de agosto ya habéis visto que es mínima, porque lo que incrementa las producciones entre un riego y otro, y ahora es muy poco, pero ya os digo que comprobaremos el año que viene y nos barruntamos que va a ser mucho mayor, puesto que ese mayor riego sí va a influir en la producción de mayores primordios iniciales de trufa que van a llegar a cabo, van a llegar al final, tanto porque se van a producir con más riego, como que después, si mantenemos ese mayor riego, pues también van a ser. En fin, eso lo pasaremos el año que viene, o lo pasará Cristina. Y entonces lo que vemos es, sin embargo, que en este primer año, y con el tratamiento de nidos sobre todo, los quejigos han parecido responder mejor al incremento de ese riego, mientras las encinas, las encinas incluso han producido algo más, pues eso no venía en cuadro, pero han producido algo más en el menor riego que en el riego mayor, paradójicamente. Es decir, que las encinas con menores o con más problemas de riegos, digamos que serían más estables en la producción, o tendrían menos problemas, o producirían más que un quejigo se puede forzar más a producir trufa con el riego y una encina no tanto. ¿Vale? Pero nosotros tenemos santos, encinas y quejigos, y vamos a hacerlo en los dos, el aumento del riego.
Y bueno, pues ya os digo que todo esto lo contrastaremos pues el año que viene. Bueno, he querido hacerlo rápido para que después tanto las preguntas de aquí de la sala como de las que se nos hagan online, pues poder responderlas y que no se haga muy pesada la exposición. Manolo, estabas haciendo una pregunta, ahora es el momento. Sí, espera un momento, Manolo, y te pasan el micrófono para que te puedan escuchar también online. Yo lo único que pretendo, en mi plantación, que no es mía, Dale que es al de mi hijo, botón, que se oye bien. ¿Está puesto? Vale. es de salvar la planta. Con las fechas que estás dando, recoger producción no entra en mi La cálculo. tuya es de secano, No, puedo regar, duro, ¿no? puedo regar. Ah, ¿tienes posibilidad? Puedo regar, aunque sea cubo. No, a cubos no vas a conseguir gran cosa, porque 1000 y pico metros cúbicos y las máximas dotaciones que estamos por 2000 y pico. Son 100 platas lo que tiene mi hijo. Ni con cubos ni con cubas. ¿No? Bueno, pero yo lo que pretendo es salvar, en mi caso, Sí. salvar la planta. De momento Porque salvarla. la producción a 10 años, eso ya no está fuera de mi... Bueno, 10 años. Nosotros estamos produciendo al cuarto o quinto año. Bueno, y entonces yo, más que nada, es por salvar, como te digo, por salvar la planta. Sí. A ver qué tipo de basura, o si es orgánica, o tiene que ser algún tipo de abono que se le pueda echar. ¿Pero para nidos o para mejora en general? Bueno, en principio para poder alimentar la planta. Después para que produzca, digamos que para mí, para mi interés, es la segunda parte. Sí, no podemos estar jugando con cosas muy... Si tú has hecho un análisis de tierra y ya tiene un porcentaje de materia orgánica que no es muy bajo, aquí me parece que nosotros tenemos 1,6% de materia orgánica y no le hemos echado, no hemos mejorado nada con nada. De hecho, pues son plantas forestales que están adaptadas a terrenos, pues que son calizos y con poca materia orgánica. Agua, y dicen que también que no lleve cloro, según dice Mizagal, su información, que no puede ser agua Bueno, es del que grifo. normalmente las aguas de riego no llevan pero cloro. Como tengo la probabilidad de, como te digo, de regar con el tibilla, en este caso, pues ya te digo que mi cometido es salvar la planta en principio. Ya la producción ya pasa a segundo plano en mi caso. Bueno, pues eso, que con las aguas de riego no hay ningún problema. Y no sé si, bueno, y de momento no tienes pensado ni lo de hacer nidos ni nada. Es que hacer nidos sin dar riego hombre, es una tontería, porque... En principio tengo que la planta asegurarla que viva, porque Mizagal la sembró hace un año y bueno, y demasiado buena que está ahí viva. Entonces yo quiero, por lo menos, que no se muera. Entonces eso hacerlo ya en algún año posterior, al tercer año, como tú dices, a lo mejor. Vale. Pero que asegurar la planta. Sí. Que a lo mejor el hornido también le viene bien para que la planta chupe. Sí, pero los nidos ya hay que hacerlos si estamos diciendo que una planta nosotros hemos empezado a recolectar el cuarto o quinto año y los nidos ya sabemos que en el primer año prácticamente en ese año no producen, que es al segundo año, pues no lo vamos a hacer antes del tercer año, es decir, tenemos que hacerlos al tercer cuarto año. Claro. Antes de eso no los vamos a hacer. Bueno, ¿alguna preguntita más por ahí, Armin? Quería preguntarte una cosa, Pedro. Esta experiencia es en la finca de Las Nogueras, la finca experimental, y el resultado es el que es, ¿no? Pero por tu experiencia o por la documentación que tú has buscado, ¿crees que la producción puede tener relación también con la altitud?
del sitio donde se produzca? Pues de hecho, yo creo que bajar estas plantaciones por debajo de los 600, 500 metros en nuestra digamos, orientación, en nuestra latitud es arriesgado, ¿verdad, Santos? Bajar a esos metros sobre el nivel del mar en zonas de latitud mayor, las zonas de la cornisa de la zona norte de España, podría ser, pero aquí bajar de los 600 metros no le veo yo que de hecho, esto está pensado, nuestra finca está a 770, esta parcela está a 770 metros, y yo creo que sí, de los 600 hasta las mayores altitudes de Murcia no vas a tener ningún problema. A 1.300 la zona, porque tenemos 2.000 metros y 1.700 y 1.800, pero las zonas de cultivo, normalmente nuestras zonas no suelen pasar de los 1.300, 1.400, pero de los 600 a los 1.300, 1.400 está claro que tiene todo ese margen para... Va a ligar la altitud con cuando más al norte, con la latitud. Entonces, cuando más sea la latitud, puede ser menor la altitud. De hecho, hay partes de Gerona, por ejemplo, que las cogen a nivel del mar, lo que aquí sería impensable. Pero cada vez más se requiere más altitud por el cambio climático y todo este tema. La variación a lo mejor de 2 o 3 grados de 600 metros a 1200 pues es fundamental para coger una cierta cantidad. Vale. ¿Sí? Irene, dime. Hacer también una pregunta, Pedro. ¿Es posible que se concentre toda la producción de trufa en esos nidos? ¿O hay posibilidad de que exista trufa alrededor de esos nidos? Pues claro, si ya ves que en regadío se produce también una cantidad de trufa que suele ser de la mitad o la tercera parte de la que se producen los nidos, y aparte los nidos, según cómo se riegue, si se riega bien, la trufa suele salir en el centro del nido, pero si hay fallos o se riega algo menos, suele salir más en la periferia de ese nido, en el contacto de ese sustrato con el suelo. Y bueno, en concreto la pregunta, Irene, era que me he metido. ¿Es posible encontrar trufa, que nuestro perro encuentre trufa fuera de esos nidos que se han preparado? Ya te digo, Irene, que aparte de que tenemos zonas de regadío solo que no les hacemos nidos, y ahí encontramos pues desde la tercera parte a la mitad de la trufa, donde hacemos nidos, casi siempre nos las encontramos en los nidos, pero también alguna podemos encontrarnos fuera del nido porque también tiene riego. Lo que sí hacemos con los nidos es incrementar de forma importante, como has visto en las estadísticas, la producción de trufa. Pero nos encontramos trufa fuera, por supuesto. Y luego, evidentemente, este tipo de cultivo, si lo saca fuera de las zonas forestales, como bien estás diciendo, pues yo creo que mermaría la producción. Pues no mucho. Si esto la nuestra es una parcela en la que estamos cultivando de todo: almendro, pistacho, nogal, albaricoque, cerezo. Es decir, no es zona forestal. Ahí tenemos todas esas parcelas experimentales y una de ellas es la de trufa. Si la cosa es que a estas altitudes, es decir, para la comarca del noroeste, para las zonas del altiplano, para las zonas altas de Lorca, las comarcas altas de Lorca, pues es un cultivo interesante, siempre que se tenga esa poquita agua que decimos,
porque las producciones brutas son interesantes, no nos hemos metido en hablar de económicamente tal, pero son interesantes porque si una trufa, un kilo de trufa este año no tiene cuenta, han estado muy cara porque la cosecha, la producción ha sido mínima y entonces estaba vendiendo a final de campaña por encima de los 1.000 euros el kilo, pero otros años se te va a, cuando hay mucha, a 200 euros el kilo. Pero bueno, si hemos dicho que estábamos produciendo unos 30, alrededor de 20 y tantos, 30 kilos, a 200 euros son 6.000 euros de producto bruto. 6.000 euros de producto bruto ya cuesta sacarlo con otro cultivo. Y por otro lado, ten en cuenta, y a mí lo que más me gusta es que es un cultivo que es, digamos, respetuoso con el medio, es un cultivo ecológico, es un cultivo que no contamina el medio, que no echa abonos, ni fitosanitarios, ni nada, y además produce trufa y mejora lo que es el entorno, digamos que se puede promocionar la restauración, puesto que si se consume la trufa, el micoturismo, en fin, que tiene para mí grandes ventajas, pero para eso, y como hemos comentado varias veces con Santos, pues hay que tener cualidades y uno gustarle el tema, no hacerlo por negocio, sino porque esté animado, porque le guste y porque quiera arreglarse su perro y tener, y entonces es capaz y está motivado de sacar un buen rendimiento que de otra manera no lo veo yo tan claro. Que se debería de entender este tipo de producciones como un aumento de renta de la explotación, como un incremento, una diversificación de la actividad agraria de esa parcela en concreto, o de esa explotación. Sí, por supuesto, así lo hacemos. En la finca experimental lo que tratamos es siempre de diversificar y de dar soluciones y cultivos alternativos para que el agricultor que tenga las características que vayan con ese tipo de cultivo, pues lo haga o diversifique los cultivos que ya tiene con otros. Así pues el pistacho, que hasta ahora no se cultivaba tampoco mucho, ya desde que empezamos hace 8 o 9 años, pues hemos pasado de 0 hectáreas en la comarca a 800 hectáreas o así de pistacho, es decir, que ya se está diversificando pistacho, se han puesto algunas hectáreas de trufa y se están poniendo menos de nogal, en fin, que de lo que algunas de lúpulo que hasta ahora no se conocía y ya tenemos, en fin, que lo que tratamos, como sabes, es de transferir cultivos que puedan diversificar y bueno, pues que los agricultores tengan, siempre que tengan esas condiciones, pues eso, que no tengan todos los huevos en la misma cesta, sino que puedan tener varias cosas, sí. Además, considero que una buena medida a efectos de diversificación, de aumento de la biodiversidad. Evitar que haya solamente un cultivo en una zona determinada. Por eso, por tanto, los objetivos o esos nogales de secano que tú comentabas, o incluso en la encina, hacer más rico desde el punto de vista de la biodiversidad nuestros espacios naturales o incluso las propias explotaciones. Sí, está claro que explotaciones medio forestales como son estas, entre medias de otros cultivos, pues diversifican y ya pues aquí mismo tienes dos especies diferentes, las encinas y quejigos, digamos que se alternarían con otros cultivos frutales de estas zonas, por supuesto, y ya os digo, además serían pues refugios importantes de fauna o tal, porque bueno, también hay que tener en cuenta que según la fauna, porque en algunos casos si tenemos fauna tipo pues jabalí y tal y no tenemos vallado la parcela, pues también tendríamos problemas, porque irían a por ellas y tienen buen olfato para ellas también. Entonces, pero vamos, que digamos que como incremento de la biodiversidad, pues por supuesto que está claro que funciona muy bien.
quería preguntarte si esos rendimientos de 20 kilos por hectárea son fácilmente de conseguir o tienes que ser un experto a la hora de producir. Yo creo que son fáciles de conseguir porque ya he comentado al principio que tenemos una tierra mala, es decir, el que sea pedregosa y caliza no pasa nada, pero tiene además una suela petrocálcica por debajo de los 28 o 30 centímetros, impermeable, bueno, que intentamos romper en su día, y que es un hándicap para determinados cultivos, es decir, que es un terreno malo y pueden en otras zonas, hombre, siempre que los terrenos no son demasiado arcillosos, aunque también se ha visto que la arcilla que inicialmente se tenía como un factor limitante del cultivo no lo es tanto, pero bueno, siempre que sean suelos un poco sueltos, van a poder producir los agricultores seguramente igual o más que nosotros en la parcela experimental, porque muchos de ellos, o la mayoría, van a contar con mejor tierra. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, en los asistentes que están conectados en online, Juan pregunta lo siguiente. En cuanto a las plagas, ¿se ha hablado de citra o leiodes o cómo se gestiona la producción, ya que es una de las principales plagas de cultivo que tiene la trufa? No, Juan, yo no he dicho que sea la principal plaga. He dicho que es una plaga que aparece algún año, igual que, sí, las agallas de los quercus aparecen en más años, pero ni una cosa ni otra es plaga principal. De hecho, nosotros no hemos tenido ninguna plaga o enfermedad que nos haya mermado ni que hayamos tenido que pensar en tratar. Es decir, no hemos tenido ninguna plaga ni enfermedad importante y por tanto no hemos tratado. De hecho, no hacemos como hacen algunos, que al menos síntoma de alguna cosa tratamos. No, dejamos que se equilibre, a no ser que esté haciendo mucho daño. Y otra pregunta. Luis comenta lo siguiente. ¿El marco de plantación, el más adecuado es? Bueno, el que nosotros tenemos es de calles de 7 metros y los árboles están a 3,5. No quiere decir que sea el mejor. Otros son calles un poquito más. Otros ponen la trufa a calles, o las encinas, los quercus, a calles un poco más estrechas de 6-5 metros y un poco más separados los árboles. En vez de 3,5, pues a 4 y pico, 5 o 6x6, cosas de este tipo. El que nosotros lo hiciésemos así, primero es por tener un poquito una densidad un poco más elevada del marco los marcos de secano por aquí están alrededor de 7x7, 6x7, cosas de ese tipo. Pero aquí las calles eran de 7 metros porque tenemos a continuación almendros y nogales que queríamos dejar la misma calle, bajar un nogal a menos de 7 metros y queríamos tenerlo todo uniforme para labrar en el mismo sentido. Sin embargo, lo que no labramos, que es entre la línea de árboles, quisimos meter en vez de a 7 a 3,5 para tener una mayor densidad de planta y que además pues llegaran a tocarse las raíces, que también es bueno para que se interrelacionen también los hongos y tal, en no mucho tiempo. Entonces, el marco ideal para nosotros pues puede ser este es bueno para nosotros, pero si es un poco más estrecho de calle, en vez de 7 es 6, también va bien, y si en vez de 3,5 pues son 5, 6x5, cosas de este tipo, también son buenos marcos. Bueno, pues Armin. Yo quería preguntarte, Pedro, ¿cuántas veces hay que entrar a recolectar con el perro para cubrir una hectárea? Más o menos. Nosotros en 0,6 hectáreas, algo menos de una hectárea. Bueno, el entrar sería cada vez, los intervalos serían los mismos que estamos haciendo nosotros. 8, 9, 10, 11 días.
según que la recolección anterior ha sido importante o veamos que flojea y dejamos algún día más. De 8 a 10 días, ¿no? En los intervalos. ¿Y intervalos, con el perro cubres los 6.000 metros, eso los cubre con el perro en una vez? Eso lo suele hacer el perro en unas 2 horas y media, 3 horas. Zonas de mayor superficie, ya de hectárea y pico, a lo mejor el perro empieza a cansarse y tenías que tener 2 perros para hacer descansar uno y que el otro trabaje con ilusión, porque al fin y al cabo esto es un juego para ellos, se les va recompensando a la vez que cogen la trufa, pues con un poco de comida, un trocico de salchicha, lo que sea, o un juguete en algunos casos. Pero llega un momento en que cuando lleva 3 horas de jugar, como cada uno se cansa. Pero los 6.000 metros vuestros más o menos que tenéis, eso en una sesión eso en 2 horas y media, 3 lo venimos haciendo, ¿no, Santo? Se lo recorre el perro, ¿no? Se lo recorre perfectamente y nos vamos, si empezamos por la mañana a las 9, pues a las 11, 11 y pico nos vamos a almorzar y ya el perro ya no dice de buscar más porque ya no le viene ninguna, ya ha recolectado lo que se podía recolectar. Y más o menos 6.000 metros lo que hace un perro en una sesión, más o menos. Bueno, yo creo que también podría hacer 8.000 o cerca de una hectárea. Cerca de una hectárea, ¿no? Sí. Vale. Gracias. Hay otra pregunta de Juan, más bien una afirmación, dice, en la zona de Sarrión, Leiodes es una plaga que hace mucho daño ya que las larvas se alimentan de la trufa. Por la respuesta que has dado, se entiende que en esta zona no hay problemas de esa plaga. Efectivamente, Juan, allí he leído que existe y he visto documentales y he visto que existe esa plaga allí, pero aquí es que no la hemos visto. Llevamos pues los 4 o 5 años sacando trufa y hemos estado en contacto también y hablando con otros que producen trufa y ni ellos ni nosotros hemos visto que se presente esa plaga. No quiere decir que a lo mejor con el paso de los años pues se introduzca o llegue, pero hasta ahora mismo no. Venga, pues si hemos terminado, bueno, aquí hay otra última pregunta. Bueno, yo por añadir valor medioambiental a este cultivo, puedo decir que se trata de especies autóctonas. Sí, sí. Por tanto, y lo que ha respondido antes de la altitud, pues me hace pensar que es un cultivo que puede servir muy bien para zonas desfavorecidas como la nuestra, el altiplano, zonas con riesgo de despoblamiento, grave riesgo de despoblamiento, entonces puede servir para corregir esos desequilibrios. La pregunta que quiero hacer no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Es que has dicho, he llegado tarde antes y he llegado a las conclusiones, que en los 5 primeros años la producción en quejigo es mayor que en encina, pero que la tendencia es a igualarse y a los 6 años tú crees que se igualará. ¿Eso te hace intuir que posiblemente al final superará la producción de trufa en encina al quejigo? Y lo digo por lo que has dicho de que con menor cantidad de agua la encina la trufa va a tener mejor respuesta en la encina microrrizada que en el quejigo. Intuyes que seguramente será al final mayor producción para la encina que para el quejigo, ¿no? Sí. Te contesto, mira, con relación a tu primera consideración, lo del cultivo yo además le veo para nuestra zona que tanto se nos hielan las flores de los cultivos frutales, que además tiene la ventaja de que nunca se te va a helar. Una encina o un quejigo no se te va a helar nunca, pero estamos hartos de que se nos está helando la almendra año sí, año también. Y el albaricoque y lo que tenemos en zonas de estas altitudes, las heladas son seguras. Este es un cultivo seguro además por eso. Y con relación a la evolución de la producción en encinas y quejigos, los datos nos faltan confirmar con el año que viene y el siguiente, pero la evolución que muestra es que sí, que en cuestión de un año van a producir igual o más las encinas, seguro, van a producir igual o más,
y ya lo confirmaremos con los riegos que se van a llevar desde inicios de primavera hasta el final, seguramente que sí, que van a producir más y a lo mejor que las encinas no necesitarán tanta agua. Pero bueno, todas esas cosas no hay que... Se intuyen ahora, pero habrá que demostrarlas con datos y con cuadros y gráficos y ya lo veremos en los próximos años. Vale, pues si no hay más preguntas, pues Irene clausura la jornada. Irene, tienes. Este webinar del miércoles próximo, el día 17 de mayo, que será sobre el presente y futuro del desarrollo rural en la región de Murcia, con los programas LIDE. Esperamos vuestra asistencia y esperamos además que haya sido fructífera esta jornada, esta información que intentamos transferir desde el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.